El Kiosco. Le entramos al kiosco porque en muchos medios de comunicación está que la empresa española Iberdrola, esta empresa que se dedica a la generación de energía eléctrica, podría salir de nuestro país. Hoy la presidenta fue cuestionada al respecto, dice que se va a revisar. Recordó que en México hay condiciones para que la industria privada, la iniciativa privada, le entre al tema de la generación eléctrica. Pero sí recordar que en nuestro país ya no se permiten estas sociedades de autoabasto. ¿Qué son las sociedades de autoabasto? Pues algunas cosas truculentas que hacían los privados para vender energía, pero había trampa, lo que hacían, había trampa. Había muchos socios en estas sociedades de autoabasto y como el que produce energía eléctrica pues tiene un precio menor, pues había trampas. Ya no se permite eso, pero sí hay condiciones para que iniciativa privada produzca energía en nuestro país. Lo hace Iberdrola de España y también hay empresas canadienses, por ejemplo. Así lo comentó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas sociedades de autoabasto eran ilegales entonces, después vino la reforma eléctrica de Peña, después vino la reforma eléctrica que nosotros hicimos, y en la reforma eléctrica de Peña y en la que nosotros hicimos siguen siendo ilegales las sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué les decimos ahora a los que están amparados en las sociedades de autoabastecimiento? Ponte en regla, véndele tu energía a CFE. ¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto y se compraron las plantas de Iberdrola. ¿Con qué motivo? Pues para que CFE tuviera el 54% de la generación eléctrica. Es un asunto de estabilidad del sistema eléctrico nacional. A todos les conviene, empresarios, población, a todos tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. El 46% de la generación se queda para los privados. ¿Cuánta capacidad hay para eso? Pues hay cerca de 6,000 megawatts. Lo que buscamos es que la mayoría de eso sea con fuentes renovables de energía. ¿Cómo hacían trampa con estas sociedades de autoabasto? Bueno, yo soy una empresa extranjera que produce energía eléctrica y, oye, ¿quieres ser socio? Dame $1 y con ese $, pues tú vas a pagar menos electricidad. Porque eso sí, producía electricidad, pero las líneas de distribución eran de la CFE. Y a pesar de que la CFE ponía más de su infraestructura para que esa electricidad llegara a los hogares, pues bueno, tenían un costo menor por la luz. Había trampa. Y también se tocaron temas de seguridad en Palacio Nacional. Se habló del operativo Liberación en el Estado de México. ¿Qué sucedió? Que resulta que en el sur del Estado de México, los municipios del sur del Estado de México, hubo denuncias ciudadanas acerca de costos excesivos en materiales para la construcción. Se hizo la investigación correspondiente y se encontró que un grupo delictivo estaba pues operando los comercios de venta de materiales. Se habla de que es un grupo delictivo de Michoacán. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, materiales como la varilla, clavos, cemento, se vendían a sobrecostos de 120%. ¿Y qué es lo que sucedía? Que los grupos criminales tomaron el control de estas tiendas de materiales y obligaban a vender a estos costos, para que así las personas que requerían material fueran a donde costara menos, a donde los grupos criminales quisieran que se vendiera con un costo menor. Bueno, el gobierno federal tomó cartas en el asunto y el día de ayer la Secretaría de Seguridad, al frente Omar García Harfuch, informó acerca de los resultados de este operativo Liberación. Así es, desde huevos, carne, cemento, aluminio, minas de arena, transporte o paquetería, eran dueños de la economía de 14 municipios del Estado de México y el día de ayer el saldo fue de 8 personas detenidas y 52 inmuebles incautados. Vamos a escuchar a la presidenta. Por eso se abrió la línea del 089. Hay dos tipos de extorsión. Una es la telefónica y otra es, digamos, la presencial. En el caso de la telefónica, si hablan al 089, de inmediato se les da orientación de qué hacer y se les pide el número de teléfono a partir del cual recibieron la extorsión telefónica y se hace la investigación y se pide a las telefónicas que bajen ese número de teléfono.
Si uno recibe una llamada que tiene que ver con una extorsión, lo que tiene que hacer es colgar, porque en general son extorsiones virtuales, se llaman, ¿no? Amenazas que no tienen que ver con la realidad. Ese número nos permite o le permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las propias fiscalías iniciar una investigación sin que sea la persona la que tenga que ir a la fiscalía a denunciar. Pueden tener confianza en el número 089 para poder hacer su denuncia de manera telefónica, incluso la pueden hacer de manera anónima, no necesitan dar su nombre, pero sí los detalles de cómo están siendo extorsionados para que se inicie todo el proceso de investigación. ¿Qué más vamos a hacer? Pues eso ya lo vamos a poner en la ley y nuestro objetivo es erradicar la extorsión. Y hablando en temas de seguridad, también esta mañana se habló de la detención de Ulises Pinto, alias El Mamado. Resulta que Ulises Pinto fue exintegrante de la corrupta Policía Federal que dirigió Genaro García Luna. Ulises Pinto es el segundo al mando, o era el segundo al mando, del grupo criminal La Barredora en Tabasco. Recordemos que el líder, o quien ha sido identificado como uno de los líderes de La Barredora, en este momento está prófugo. Se trata del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Bueno, por lo pronto, las autoridades fue la Marina, la Fiscalía de Tabasco y la Fiscalía de Jalisco, quien detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a Ulises Pinto, alias El Mamado. De este tema habló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo informó. El general secretario informó cómo son estos… Sí, de la información bruta, ¿no? La información que inteligencia militar está levantando permanentemente. Puede ser incluso de fuentes abiertas, como una nota en un periódico, en un reportaje, o información que alguien les comentó alguna cosa, o son, digamos, información. Después de eso tendrían que pasar, si se encuentra evidencia suficiente, a una carpeta, una denuncia, y la Fiscalía tendría que abrir una carpeta de investigación. Hasta ahora no hay ninguna carpeta, lo informe, porque así es, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad. Ayer hubo una detención muy importante de de quien era, digamos, su operador de este grupo delictivo. No hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, pues presentar ante el Ministerio Público o ante la Secretaría o ante la autoridad correspondiente.